Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente aquí con una plática más en, eh, sobre astrología y lo que la astrología nos aporta en la vida diaria. Voy a invitar a Julia, que ha estado estudiando astrología y que nos va a hablar de... Vamos a dar un minuto para ver cómo funciona esto. Va, Ay, voy a andar espérame, por déjame aquí. cambiar mi cámara. Es que la tengo al revés, pero aquí está. No Ya, te veo. ya, ya. Ok. Por alguna razón no te veo, Ay, ¿no me ve? pero bueno, te escucho perfecto, Julia. Buenas noches, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿De verdad no me ve? No, no te veo, pero no te veo por la configuración de Ah, de mi celular, pero ok. sí te escucho. Ah, Seguramente sí sale. Ya me ha pasado en otra ocasión, Julia. Así que ok. bueno, pues Bueno, bienvenida. muchas Eh, gracias. ¿Cómo está? Buenas noches, pues bien, bien, aquí muy contenta de que, pues de que nos platiques un poquito cuál ha sido tu experiencia con respecto al estudio y a la, pues a la consulta en astrología en general, que ha dado a tu vida. Pero bueno, pues, ¿qué tal si empiezas tú y te presentas? Ok. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, primero una presentación astrológica. Mi sol y mi ascendente está en Géminis y mi Ok, luna está en Piscis. Mi Venus ajá, está en Cáncer y mi Marte en Tauro. Y ya, eso serían mis 5 básicos para la gente que conoce de astrología. ¿tu luna en Tauro? No, mi luna en Piscis y Ah, mi ya. Marte en Tauro. Ok, perdón. Sí. Y bueno, Ok. ya para Ajá, los mortales, soy ajá. licenciada en nutrición humana y soy una persona que le gusta mucho pues aprender cosas nuevas. Ujú. Me llama mucho la atención temas de autoconocimiento y creo que eso Ok, fue lo que me llevó justamente a la astrología. En, perfecto. en 2020, ahí fue en la pandemia, sobre todo, que ya ve que estuvimos aislados, un poquito, pues sí, demasiado más con nosotros que con los demás por temas de Ujú. pandemia. Ahí fue donde empecé un poquito esta experiencia con la astrología. Ok. Y bueno, la pandemia fue una situación para cada quien fue diferente. Estuvimos encerrados, estuvimos aislados. ¿Qué te ofreció, qué te dio o cómo sumó a tu vida la astrología? Bueno, en ese momento de la pandemia estaba yo pasando una situación también complicada de salud. Ujú, La verdad, en todos los aspectos de mi vida no estaba muy bien. Entonces yo quería ujú, respuestas, quería como que saber qué podía yo encontrar o cuál era mi propósito. En ese momento yo era como que quería respuestas y ujú, encontré astrología y numerología. Entonces me puse a estudiar ambas. La verdad, la que me llamó más la atención fue astrología. Digamos que pude aprender lo básico, o sea, me aprendí un poco de planetas, casas, estudié bastante mi carta, pero creo que no es como que no es solo eso, sino necesitamos ayuda, necesitamos la verdad ayuda, porque yo me aventé como 2 años estudiando astrología y la verdad es que, pues sí descubrí muchísimas cosas de mí. Por ejemplo, mi ujú. sol en casa 12 fue así como de, ay, me hizo mucho clic mi sol en casa 12 porque sí soy así, soy una persona que necesita aislarse un poco para recargar Ujú. energías. Sí soy más como de estar un poco más hacia adentro que hacia afuera. Entonces, cuando leí todo de Sol en Casa 12 me sentí súper identificada. Entonces, yo quería como que también buscar ayuda, ¿no? Buscar como un profesional que me pudiera orientar un poco más. Ujú. Recuerdo que en ese entonces busqué grupos en Facebook y encontré dos, uno que era de usted, Cultura Astrológica, Así y, es. y encontré otro grupo. Entonces yo dije, pues quiero pagar para que me interpreten mi carta astral. Y la verdad sí sentí como un poquito más de confianza con una persona que tiene experiencia. Y sí Ujú. recuerdo que el año pasado la localicé. Me tardó mucho, mucho en dar ese paso de por fin acceder a esa información, ¿no? Porque también como que te da un poco de miedo. Como que tú lees un poco, interpretas lo tuyo, pero ya que te lo diga otra persona,
que tiene experiencia, pues a veces sí te da un poco de miedo de qué te pueda decir, porque no estamos muy abiertos a escuchar la verdad. Y a Claro. veces no estamos en el momento adecuado para escucharla. Y eso también me pasó. El año pasado fue el peor año de mi vida, que Ajá. pasé una situación un poco complicada con lo que pasó con mi mamá. Mi mamá Ujú. falleció. Entonces, Ok. Lo lamento. sí recuerdo que la localicé a usted justamente semanas antes de que la internaran. Y me acuerdo Ujú. que se lo comenté y que me acuerdo que sí hubo mucha empatía, mucha sensibilidad, mucha conexión, mucha calidez humana en su forma de interpretar la carta astral, porque en ese momento, pues, la verdad es que yo no estaba abierta a escuchar cosas, porque por el momento que estaba pasando y también por mi, pues a lo mejor no tenía mucha madurez. Y Claro. todas esas cosas me hicieron clic tiempo después, como que tiempo después todo lo que usted me dijo, por eso también me gustaría compartir eso, de que a lo mejor tener una sesión astrológica en ese momento no te hace clic, porque a lo mejor no es como el momento adecuado para escuchar eso, ¿no? Pero con el tiempo te van a hacer mucho sentido todas las cosas que vas a escuchar de esta sesión. Entonces eso también me gustaría mucho compartir. Claro. Sí, porque además recuerdo que fue un proceso muy, muy difícil por el que estabas pasando, pero previo también al retorno de Saturno, si no me equivoco. Exactamente, estaba justamente en mi retorno de Saturno. Ahorita ya tengo 30 años, en ese entonces estaba a punto de cumplir 29 y sí estaba Ujú. justamente, y me acuerdo que le pregunté muchas cosas, ¿no? Y usted me aclaró la astrología, pues no predice, ¿no? No predice, Claro. es una herramienta Ujú. de autoconocimiento, me lo dejó bastante claro y la verdad es que con el tiempo pues sí lo he estado, todo lo que me ha dicho, la verdad es que, incluso este año inicié terapia psicológica y también hay muchas cosas que ya me hicieron mucho clic con lo que me estaba comentando, porque sí, mi sesión fue básicamente, sentí que estábamos hablando de otra persona, la verdad. Claro. Sí, A veces nos llega eso, como bien dices, cuando nos comentan otras personas lo que ven, pues no nos hace mucha gracia o no nos gusta porque a fin y al cabo, ahora que hay tanta información de astrología y de muchas técnicas, pues está ahí para nosotros, nos ayuda, pero casi siempre la vamos a interpretar de la misma forma que hemos interpretado todo. Entonces vamos a querer como volver a encuadrarla en nuestras ideas, en nuestras creencias, y es un poquito complicado. Eso sucede muchísimo, incluso yo misma tengo que buscar que alguien me ayude, que alguien me interprete o que alguien me oriente, porque yo puedo pues incluso enseñar astrología, tener cursos y demás, pero en la parte humana pues básicamente funcionamos todos iguales. Entonces, yo todo lo que pueda entender o saber lo voy a querer encuadrar en lo que ya me acomodó. Eso para precisamente no generar algo que me dé un cambio. Eso es muy común en todos los seres humanos, bueno, en la mayoría, precisamente porque así se arma, así funciona nuestra mente, ¿no? Y sí, cuando nos dicen las cosas así, otra persona, pues, y primero puede que, como dices, no estás como lista por la situación en la que estabas pasando, en tu caso, pero ya después te das cuenta que, pues sí, lo que tú habías pensado, pues no tenía precisamente nada nuevo, sino era la misma información, pero con otras palabras. Pero cuando te lo dice el que lo está viendo desde fuera, es mucho más fácil comprenderlo, sí, ¿no? sí me pasó totalmente, la verdad. Y ahorita que inicié Sí. terapia psicológica, la verdad es que también recuerdo esa sesión que tuvimos Uh -huh. y es cuando empieza a darme sentido, ¿no? Y recuerdo que la psicóloga me dijo, con una información que descubrí, me dijo, ¿ya te lo habían dicho? Y le comenté que sí, que ya. No, yo le comenté a ella, le dije, ya me lo habían dicho, y ya le comenté de una sesión que tuve, ¿no? Entonces, pues yo sí invitaría mucho a la gente de que se anime. Si están estudiando astrología, sigan aprendiendo, pero que también necesitamos una orientación, una interpretación de nuestra carta. No podemos solos, la verdad, no podemos porque necesitamos que otra persona que tenga mayor experiencia nos diga lo que nosotros no vemos o no queremos ver también. Claro. Entonces, sí, 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 eso ayuda muchísimo. Y pues suma, siempre suma. Julia, una pregunta. De todo lo que pudiste haber estudiado durante la pandemia, no sé, pudiste haber estudiado cocina, dibujo, escritura,
¿Por qué te inclinaste hacia la astrología y la numerología? Pues creo que, bueno, no tengo una respuesta clara, Ujú, pero creo que fue, a lo mejor intuición, no sé, algo como que me llamó, la verdad me llamó mucho, ujú. no sé si tenga que ver con mi luna en Piscis, o no sé qué, O algo tu ahí, sol en pero casa 12. que también tiene que ver con Neptuno y Piscis, ¿no? Entonces sí, como, o tengo mucha agua, también me han comentado que tengo mucha agua en mi Ujú, carta. Entonces, claro. mm, sí, creo que fue pues un poco de eso, de que quería saber, quería respuestas, quería algo relacionado con el autoconocimiento. Estaba pasando por un mal momento y eso fue lo que de verdad sí me llamó muchísimo la atención. Se me hace muy complejo todavía. O sea, yo sé muchas cosas muy básicas, pero ya he visto otras cosas que ya se me hacen demasiado complejas, Ujú. que a lo mejor con el tiempo, que sí necesito clases, ¿no? Que sí necesito tomar una clase presencial, sí necesito prepararme un poco más. Lo que yo sé es básicamente, pues, muy nivel cero, pero Nivel cero. Bueno, a ver, no creo que tanto sea así, pero a ver, coméntanos, ¿qué le llamas tú a lo que sabes en relación a lo básico? Porque eh, dices que es muy básico lo que sabes, pero, por ejemplo, ¿qué identificas? ¿Cómo lo relacionas? ¿Cómo bueno, lo reconoces? entiendo los tránsitos, entiendo mucho los tránsitos y la verdad ya el tema del horóscopo ya quedó en el pasado, ya entiendo cómo se maneja. Y por Ujú, ejemplo, sí puedo comprender lo que pasa, bueno, por ejemplo, que recientemente, ¿no? Lo de Urano con fusión Marte, ¿no? sí. Entonces, como que ya lo veo, ya lo puedo interpretar a mi carta, veo los tránsitos y ya digo, ah, ok, está en esta posición. Y a veces luego sí siento que algunas cosas sí me hacen clic con lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces Ajá. sí entiendo mucho los tránsitos, en esa parte sí me gusta. La revolución solar como que todavía no le agarro mucho la onda y por eso sí necesito a alguien que me la interprete, pero a veces no llegamos con las personas correctas, o la verdad es que como uno, como ya estudió, como que siente que hay muchas ramas o muchos tipos de astrología, que luego como que confunde un poco. Entonces Sí, como que en esta parte también me confunde un poco y me gustaría aprenderla yo misma, ¿no? A interpretarla. sí, claro. Actualmente hay muchas formas de practicar la astrología. Se ha difundido mucho y hay personas que practican la astrología más tradicional y de hecho ya hay nombres, ¿no? Antes no había nombres, antes era astrología y era lo que estudiábamos. No sé pues en qué momento se empezó a diferenciar, lo cual es bueno, pero también llega a ser confuso, como dices, Sí, ¿no? O sea, ya hay diferentes formas, uno te dice una cosa, el otro te dice la otra y entonces ¿a quién le hacemos caso? sí, por eso me interesa mucho yo aprenderlo, porque también yo me puedo, de todos esos programas que ahorita hay o tipos de astrología, yo creo que se tiene que quedar con la que más le sintonice, ¿no? Con la que más se sienta pues sí, que sí le aporta y que se siente identificado, que sí le sirve. Entonces, como que sí siento que cada astrólogo, he tenido muy poquita experiencia porque solo he visto 3 tipos de astrólogos diferentes, contándolo a usted. Entonces no puedo decir pues todavía, ¿no? Con cuál quedarme, pero sí me gustaría mejor pues aprenderlo. Pero eso yo sé que lleva tiempo y necesito dedicación. Entonces a veces con las cosas de la vida y todo, pues uno lo va dejando, pero la verdad es que es bastante interesante y siento que como ya lo agarré, va a ser difícilmente que lo suelte. Sí, una vez que la astrología te atrapa, es muy difícil que la abandones, sobre todo cuando ya llegas a comprender ciertas cosas. Una opinión común que yo recibo después de las consultas o en las clases es que la astrología da sentido a lo que les pasa a las personas. Ah, Obviamente eso es pues en base al orden que maneja la astrología, pero no es la cuestión de que te va a predecir qué vas a hacer o ah, si vas a conocer al amor de tu vida y todas esas cosas, como bien dices, del horóscopo. Y pues a veces se confunde, ¿no? Las personas que no saben piensan que la astrología es el horóscopo que vemos en las revistas o el horóscopo que vemos en los programas de entretenimiento. Por supuesto que no, eso simplemente es pues un show y ah, estudiarla pues te puede llevar mucho tiempo, pero siempre te va a sumar. O sea, bueno, esa es mi opinión en este sentido. Es uno de los primeros beneficios que nos otorga la astrología, darle sentido a nuestra vida y a cómo experimentamos día a día. Y esa es otra pregunta, Julia.
En el día a día, ¿qué es lo que te aporta la astrología o lo que has aprendido y estudiado? Ah, bueno, por ejemplo, hay una página que yo sigo que se llama Lunalogía Ujú, y haga de cuenta que cada día pone el clima astral. ujú. Entonces, todos los días lo escucho porque todos los días va pasando, bueno, diferentes cosas, ¿no? Sobre todo la luna. Ujú. Digamos que ese canal se basa más como en la luna. Entonces, yo sé cuándo Sí, es mi retorno lunar, cuando la luna está otra vez en Piscis, ¿no? Entonces, sí. cuando la luna a Piscis es mi retorno lunar. Entonces también, bueno, nos afecta a todos, ¿no? En ese momento a lo mejor sentimos más los sueños, sentimos todo lo relacionado a Piscis. Entonces como que yo de ley todos los días escucho el clima astral, de ley, pero no me baso como los horóscopos de revista, ¿no? Porque no es eso, la verdad es que no es así, tienes que ver tu propia carta y son cosas muy en general. Pero de ley sí escucho mucho el clima astral. También me voy mucho con los horóscopos o los tránsitos del mes, ¿no? O sea, por ejemplo, en lo que viene siendo ya casi cerca de agosto, ya empiezan diciendo, no, pues que Mercurio va a retrogradar, ¿no? Entonces ya como que me voy preparando. Ya no me da tanto miedo ese Mercurio porque sé que nada más es cosa de a lo mejor ir más hacia adentro. Te ayuda más como a saber cómo comunicarte, relacionarte. Es como una pausa pequeña y nada más tratar de no comprar electrodomésticos y ya. Pero, Claro. pues sí, Eso solo es una parte. Sí, perdón. sí, entonces básicamente el clima astral es como de mi día a día y ya lo voy escuchando. Sí me pongo atención en digamos que en los tránsitos importantes del mes. Ujú. Tampoco me clavo mucho porque no me quiero predisponer ni nada por el estilo. O sea, yo sigo adelante en mi vida, pero es una buena herramienta. La verdad es que sí siento que ayuda mucho para ciertas cosas. Tampoco creo mucho, la verdad, en rituales y en cargar cuarzos y en esas cosas, la verdad es que yo no lo comparto, pero sí comparto mucho lo de la luna. Me llama mucho la atención muchas cosas. No sé si es por mi luna en Piscis, ¿no? Pero sí, Bueno, sí me sí, sí, siento esa muy... es una pregunta. Por ejemplo, en este seguimiento que tú das constantemente a la luna, ¿qué es lo que notas cuando la luna hace su retorno? O sea, cuando vuelve a pasar por el signo en el que está tu luna. ¿Qué es lo que notas? ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, yo soy una persona que la verdad sí recuerda mucho sus sueños. Sí soy Ajá. mucho de que, sí recuerdo mucho mis sueños y también soy muy sensible y muy sentimental. Entonces, Ujú, yo creo que por esas épocas se me da un poquito más de ser más intuitiva y ajá. se me da un poquito más lo de la meditación también, porque no lo hago como debería, la verdad no soy una persona, todavía no es un hábito para mí, pero sí Ujú. trato de tener esos momentos de tratar de cerrar los ojos y respiración. Entonces siento que ese retorno lunar que llego a tener, como que sí me hace más sensible, como que sí me ayuda un poquito más en esas partes de a lo mejor recordar más mis sueños, a lo mejor la meditación, a lo mejor sí soy un poco más sensible. De por sí soy una persona muy sensible, sinceramente. Entonces creo que sí he identificado eso y eso me gusta. O también cuando la luna está en Tauro, ¿no? Que a lo mejor nos impacta a todos, a lo mejor es ideal para pues comer rico o a lo mejor hacer cosas así relacionadas con el signo de Tauro, ¿no? Claro. Sí, sí puede tener cierto cambio, Va. pero como bien dices, te pregunto esto porque no a todos nos puede afectar una luna en Piscis e incluso tampoco nos va a afectar durante toda la vida, ¿no? Puede ser que hay periodos en donde se note más cuando la luna pasa y pues nos toca y mueve estos sentimientos, pero en otras épocas, pues a lo mejor está tu carta, digamos, más activa en otras áreas y pues obviamente la luna en Pisces no va a ser algo importante, pero sí va a seguir funcionando, por supuesto, ¿no? Eso es muy importante, porque a mí una vez comentó, un alumno me preguntó que si yo era de las que revisaba todos los tránsitos y lo que estaba pasando día con día. Y obviamente que sí lo hacía y lo hice en algún tiempo, pero fue un poquito más como para practicar, ¿no? El estudio, para recordar, para mover los símbolos, tenerlos presentes, etcétera. Pero sí creo yo que hay una parte donde tenemos que dejar que la vida suceda de forma Sí. espontánea, como debe de ser, ¿no? Porque si no nos podemos volver locos queriendo decir, es que hoy está la luna en Aries, tengo que hacer cosas activas y tengo que salir, etcétera. Y nuestra vida está como que, que no está como para eso, ¿no? Sí, sí, sí,
totalmente. No, sí, y aparte nosotras que también tenemos, estamos también a veces reguladas por nuestro periodo menstrual, y por muchas cosas que van pasando que son impredecibles, Sí, ¿no? Entonces, sí, sí, totalmente. Bueno, es un hábito que tengo escuchar el clima astral porque me gusta, y claro. ya se me hizo muy, como ya lo hice muy mío, también porque hablan de muchas cosas. Es lo que me gusta de la astrología, que, o sea, sí habla todo de esos planetas y todo, pero tiene cierto parecido con la psicología, ¿no? Entonces, Sí, habla mucho en del este, comportamiento humano. perdón, en esta forma de practicarlo, sí. No Sí, todas, no todas. Hay astrologías que dicen que no, que eso no es posible. Y pues bueno, detractores también hablan de que son cosas separadas. Pero sí, por supuesto, la astrología ayuda mucho desde la parte psicológica a entendernos, ¿no? Como, sí, a como la vez dicen. complementarias podría ser. Bueno, a mí me ayudó mucho que primero me Ujú. leyera bueno, tuve una interpretación de carta astral, me animé. Y un Ajá, año después me animo a terapia psicológica y la verdad es que sí siento que podrían ser, pues a lo mejor, pues sí, complementarias. Hay algo que muchas cosas el astrólogo no puede hacer que el psicólogo sí, que te da herramientas, ¿no? Te da herramientas, pero el psicólogo a lo mejor ya te abrió el panorama. A lo mejor con una interpretación astral ya te abrió un poquito el panorama, ya pudiste ver algunas cosas, porque sí recuerdo que me mencionó pues varias cosas. O sea, yo sí, la verdad no me sentí identificada ni con lo bueno ni con lo que había que trabajar, porque en ese momento yo creo que no estaba abierta a eso. Ya claro. años después, bueno, un año después que empecé terapia, fue cuando todo me hizo clic, pero aparte me dio herramientas la psicóloga, ¿no? Bueno, estamos en esa parte de que me está dando como que herramientas. Claro, eso es muy importante. La astrología como herramienta a través del estudio personal nos puede ayudar mucho, pero no va a sustituir una terapia Exacto. psicológica si es necesaria. Sí, Porque a veces también sucede, ¿no? Es que yo voy pues yo veo astrología y por eso me siento así. Y a fin de cuentas seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Poniendo la responsabilidad fuera de nosotros. Y una terapia en forma, una terapia psicológica, por supuesto que va a potencializar todo lo que podamos entender y comprender en la carta astral, pero jamás va a sustituirla. Y eso es muy importante dejarlo claro, exacto. porque la astrología nos puede dar muchísimo, 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 pero nosotros como nos hemos venido desarrollando como seres humanos, tenemos limitaciones. Sí, Y, y exacto. va muy, muy, muy similar a lo que decía hace un momento que, o sea, si uno se interpreta a sí mismo, pues, o sea, es como decimos, ¿no? Nos vamos a dar a tole con el dedo. Sí, ¿Por qué? Porque es muy fácil. sí, Es muy fácil. Ah, pues es que sí. Hoy estuve de malas y me peleé con mi hermano porque la luna estaba cuadrada con Plutón. Ok, eso sucede y a todos nos puede suceder y no todos nos estamos peleando con la gente y a veces sí. Entonces, sí nos puede ayudar a ver qué quiero desenterrar, ¿no? Cuando hay un tránsito de Luna a Plutón, ¿qué necesito desenterrar? ¿Qué necesito ver? ¿Por qué me enojé? ¿Cuál es esa parte que no he podido decir o poner límites, etcétera? Pero obviamente, pues no es porque la Luna haga cuadratura con Plutón que nosotros podamos pelear con alguien más o lastimar a alguien más, ¿no? exacto, Eso más también profundo. eso también sucede. Muy bien. Oye, Julia, pues cuéntame algo chistoso, algo muy significativo, de forma específica, que te haya sucedido con la astrología. Ah, bueno, la última vez, este año, sí tuve una sesión de revolución solar, porque Ujú. es algo que yo no puedo comprender. O sea, me interesa mucho y se me hace muy interesante, pero no es algo que yo todavía no lo puedo interpretar. O sea, sé sacarlo, comprendo de qué trata, pero no lo Ajá. puedo interpretar. Entonces, estuve en una sesión con una chica, pero ella sí modificó toda la carta, Ujú. porque digamos que sí maneja un tipo de astrología donde digamos que las cartas son exactas, o sea, empiezan todas en el grado 1, ¿no? Entonces, Ujú. todo tiene que ser exacto ahí. Entonces, modificó muchísimo mi carta. De hecho, mi sol en casa 12 estaba en casa 1, o sea, todo, modificó todo. Entonces yo le comenté, no me sentí muy identificada, le dije, creo que esa no es mi carta. Y me dijo, Mm. no, bueno, déjame explicarte. Ah, porque para esto la sesión duraba 2 horas. Ok. Entonces,
una hora la usa para explicarte y otra hora ya es la revolución solar. Entonces me acuerdo Ujú, que pues básicamente modificó toda mi carta y ya me explicó otra vez una carta donde pues no me sentí identificada con eso, ¿no? Entonces no me hizo mucho clic, pero entiendo y le dije, pues gracias por explicarme este tipo de astrología que yo no conocía y pues ya ujú. veré si me hace clic o me quedo aquí porque también me propuso estudiar con ella. Me Ah, ofreció sus cursos y todo eso, ¿no? Pero no me identifiqué con esa astrología, la verdad, modificó muchísimo mis casas y mis planetas, entonces yo ya me había identificado mucho con lo mío, ya lo veía en mí, o sea, ya me sentía que si era parte, que si era, sí, ¿no? O sea, de esa soy yo. claro. Entonces, sí, entonces la verdad es que ahí me hizo, como que me sentí un poquito al principio enojada de que no me diera desde un inicio el tipo de astrología que yo utilizaba, ¿no? Pero Ujú. también luego dije, pues está bien conocer otro tipo pues de astrologías, ¿no? O a lo mejor otro tipo de astrólogos de cómo lo manejan. La verdad, la revolución solar me la interpretó pues normal porque ahí no modificó nada. Ahí quedó bastante bien y sí me dijo realmente de qué iba este año y qué áreas me debía enfocar y esa parte estuvo bastante interesante y sí me gustó. Pero la primera parte donde me explicaba mi carta de nuevo con su forma de astrología, la verdad es que ahí sí no me hizo mucho clic y la verdad es que sí me quedé así de, ay no, porque no me identifiqué. Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? O sea, entender que hay muchas formas o muchas ramas de astrología o muchos tipos de astrología, Exacto. conocerlas un poco porque también hay que estar abierto a conocer otro tipo de astrologías y también eso te ayuda a identificar con cuál te vas a quedar, con cuál sí va a ser la tuya, porque la verdad es que también, pues sí, se vale conocer un poco más de otro tipo de astrologías, ¿no? Es muy vasta, la astrología es muy vasta, entonces, pues por supuesto que hay muchas cosas que suman a su práctica. Sí, esta parte de que, pues bueno, se ha estudiado de forma distinta y que se practica de forma distinta, a veces es un poco confusa. En realidad, como tú bien dices, si tú más o menos sabes, conoces y hay algo que te hace sentido en tu vida, que no es lo mismo que encuadrar la información que te dan, porque a veces queremos adaptarnos a lo que nos dice el astrólogo o el numerólogo o quien sea. Es que yo tengo que ser así. Él me dijo que tengo esto, él me dijo que tenía aquello. Y en realidad cualquiera de estas herramientas nos debe de servir para ayudarnos a entendernos a nosotros mismos, Sí, no para querer compaginar o ser iguales a lo que nos dijeron que somos, ¿no? Porque entonces repetiríamos lo que pues hemos venido tratando de modificar y cambiar, que es la educación que hemos recibido con todas sus limitantes, ¿no? sí, totalmente. Sí, Entonces sí, entonces, qué bueno, te felicito que investigues, que busques y sobre todo que hagas este análisis de esto sí compagina, esto sí tiene un fundamento, esto no me gusta, pero sí sé que tiene un fundamento y esto definitivamente no me cuadra, ¿no? Yo creo y siempre lo recomiendo, hay que hacerlo con todo lo que conocemos en nuestra vida. sí, totalmente, porque la verdad es que no me gustó, bueno, ya después lo vi, es que lo había visto como a lo mejor una pérdida, ¿no? Dije, ay, pérdida de tiempo y dinero, pero luego No. dije, no, porque me hizo conocer otro tipo de astrología. De hecho, sigo viendo algunas cosas que comparte la chica. La verdad no comparto ese tipo de astrología y no me metería a su curso, pero pues ya me dio un panorama diferente, ¿no? Ya sé que existe ese tipo de astrología, no me sentí identificada, me quedo con la que he estado estudiando, con la que usted también me ofreció. Uh -huh. Entonces ya decidí, ya hice esa comparación y entonces todo sirve, todo suma y como usted dice, no, pues sí, sirve, todo esto sirve para conocernos a nosotros mismos y uno sabe muy en el fondo las cosas que te hacen clic, las cosas que de verdad sí, y lo sientes en el corazón, de verdad es algo así que sí soy, aunque lo Claro. hayas escuchado por primera vez, ¿no? O sea, son cosas que lo sientes. Sí, es una frecuencia, o sea, te Sí, conectas a esa frecuencia y la comprendes porque la conoces, porque la has vivido y ya toma forma cuando te lo dicen, ¿no? así es. Sí, eso es maravilloso en la astrología. Julia, hay una pregunta. ¿Tú eres de la generación de Plutón en Libra? No, yo tengo Plutón en Escorpio. Ah, ok, ya te tocó en Escorpio, perfecto. Sí, Bueno, es que justo
en estas entrevistas me gusta preguntar sobre cómo viven ese Plutón en Libra. Y ahorita que tú comentas que eres de la generación de Plutón en Escorpio, pues también ya por último, Julia, coméntanos cómo vives esa transformación generacional en lo que se refiere a la dimensión de Escorpio, que es un poquito la transformación, la regeneración, Sí. que se mueran muchos paradigmas y sobre todo dos temas interesantísimos que siempre maneja Escorpio, ¿no? La sexualidad Ujú. y lo místico, lo escondido, lo esotérico. Pues yo siento que, bueno, en mi caso, bueno, en general, pues la verdad es que sí nos tocó nuestra generación muchos cambios en muchas cosas, ¿no? Como que llama esta diversidad sexual, la verdad es que ya nos tocó todo esto, este cambio, y creo que sí Uh lo hemos -huh. manejado bastante bien. Lo místico, bueno, yo lo vivo como que abrir mi mente, la verdad, porque del 2019 para acá yo me dicen astrología y hubiera dicho no. Y en los últimos años la verdad es que hay que abrir la mente, porque a veces uno cuando estudia en la universidad, pues todo es basado en ciencia, ¿no? Uh -huh. No puedes creer en algo que no tiene fundamentos científicos, ¿no? Y a lo mejor hay cosas que hay que abrirse un poquito más, hay que conocerlo. No puedes decir algo, no puedes creer en algo si no lo conoces, ¿no? Entonces hay que conocer, hay que abrir un poco más la mente y creo que sí me ha tocado esa parte porque yo sí estoy abierta a numerología, astrología, incluso pues un poco de yoga, aunque no la practico, pero sí se me hace muy interesante lo de los chakras y temas así, la verdad es que me llaman muchísimo la atención. Creo que siempre fue así, siempre fui así, nada más que creo que hasta ahorita ya lo estoy empezando como que a estudiar, experimentar y ya me gusta muchísimo más. Y bueno, lo de Plutón en Escorpio a mí me cae en la casa 6 y básicamente es mi casa 6 sí, y haga de cuenta que yo siento que muchas veces en mi vida me Uh he -huh. regenerado, me he Ajá. regenerado una transformación y de verdad real, porque pasé por una situación en la piel que básicamente me regeneré completamente. Entonces Ok, yo, en el cuerpo, o sea, la salud. exactamente, Uh entonces yo -huh. cuando empecé a estudiar astrología y leí sobre Plutón, porque ya ve que lo manejan a veces como maléfico y no sé qué tantas cosas así bien extrañas y te da un poco de miedo y vi que caí Ajá. justamente en mi casa 6 y de hecho, pues sí, al inicio en mi casa 6 dije, no, ya valió ahí, ¿no? Pero ahorita ya lo veo como qué fortuna que tengo ahí a Plutón y Escorpión en esa casa, porque yo tengo esa capacidad de regenerarme. Es la muerte y la transformación y la regeneración, y lo he vivido en carne propia, de verdad que sí. Entonces Claro, creo que sí, lo he vivido como generacionalmente y también personalmente. Entonces es una ok. bendición ese Plutón ahí. Claro, uno empieza a amar esas cosas que a veces se satanizan cuando hablamos de astrología muy popularmente, ¿no? Como Sí, dices, es que Plutón siempre te va a traer pues cosas difíciles, el desapego, el dolor, pero tú acabas de decir algo muy importante, ¿no? Honras ese Plutón, ese proceso. Dices que tienes suerte por haberlo tenido ahí y eso, pues de alguna manera, sí o no, te conecta con su energía más poderosa que precisamente es la de renacer, ¿no? exacto, sí, básicamente del 2020 para acá, físicamente, en temas de salud, Uh -huh. me he regenerado, me he transformado, o sea, viví en el infierno un tiempo, pero me regeneré completamente y ya estoy completamente, pues, sana. Entonces sí siento que tiene mucho que ver ahí ese Plutón y la verdad es que sí lo veo más como una bendición. Qué bueno. Qué bueno, Julia. Bueno, pues me da muchísimo gusto. No sé si quieras agregar algo más, comentar algo. Bueno, solamente comentar que tuve una sesión con ustedes sin sinastría, no sé si lo recuerda. Ah, Y sí, también sí, claro. sí, ¿se acuerda? Que fue, bueno, sinastría, para los que no saben, es como una interpretación de compatibilidad de cartas. Puede Exactamente. ser Puede ser de pareja o de ajá, jefe, empleado, etcétera. Sí. de todo tipo de relaciones. Ajá. Entonces, en ese momento, en mi caso fue una sinastría con mi pareja. Entonces, igual, me pasó exactamente lo mismo. En ese momento, pues como habíamos terminado, había un proceso de separación, no me hizo mucho clic algunas cosas. Y ahorita que ya estamos en este proceso de que volvimos y ya estamos pues otra vez retomando las cosas, mucho mejor que antes, hay veces que otra vez me dan clic muchas cosas que usted me dijo, ¿no?
Entonces también les recomiendo mucho una sinastría, se las deja grabadas. Yo tengo esa grabación de mi sinastría y de mi carta astral y las tengo grabadas y créanme que es muy bueno tenerla ahí porque o sea, les va a servir volverlo a escuchar. Entonces sí Sí, claro. recuerdo mucho esa sinastría que nos pasó de todo, no sé si se acuerda de ese día que llovió, se nos fue la luz, Sí. este, fue un día muy intenso, pero Ya, se ya me logró. estoy acordando ahorita que sí fue, tuvimos que sortear varios obstáculos para poder llegar a hacerla. Pero fíjate esto también que comentas, ¿no? Que lo tienes grabado y lo vuelves a escuchar y ya lo escuchas de una forma distinta. Y eso también es como hasta mágico, ¿no? Sí, Porque, o sea, en una hora realmente comparado con todo lo que se puede ver con astrología, es poco, pero para nuestra mente es demasiado. Recibimos mucha sí, información y bueno, alguna se queda, alguna no. El subconsciente la registra, por supuesto, pero no siempre nos va a hacer clic en ese momento. A veces tenemos que dejar que la información repose, que la información pues, se proceso. asiente en nosotros, ¿no? Sí, totalmente me pasó lo mismo con mi interpretación de carta astral y la sinastría. De hecho, le comento a Así. Carlos, que es mi pareja, o sea, le voy comentando cosas que me dijo hace un año y le digo, es que me dijo esto y lo otro y me hace bastante clic. Entonces también creo que es importante una buena sesión, bueno, una sesión de sinastría si tienen alguna duda o simplemente quieren mejorar algunos aspectos de relación de todo tipo. Yo creo que sí recomendaría 100% una sinastría. La verdad es que sí ayuda muchísimo. En ese momento a lo mejor no les hace clic, pero con el tiempo guarden esa grabación porque la verdad es que sí, hace Claro. sentido. Y bueno, y también seguramente habrá cosas en las que pues no fueron tal cual se interpretaron en ese momento, ¿no? Y Sí, el proceso también de separar y desmenuzar eso es fabuloso, ayuda muchísimo. sí, totalmente. Pero bueno, sí, eso sería todo por mi Ah, parte. ok. Oye, Julia, pues yo te agradezco mucho que nos des esta particular visión porque es muy importante ahora, como te digo, hay demasiada información, ya todos más o menos entendemos de astrología, pero a fin de cuentas, el cómo se vive y sobre todo esto tan valioso que acabas de decir, que es estudiarla, investigar, analizarlo, ¿no? No creerse todo y poder también conocer diferentes tipos de prácticas astrológicas para saber cuál es la que nosotros podemos entender más o con la cual vibramos más. Eso es muy importante en cualquier área de la vida, pero en astrología más también. ¿Ok? Sí, la verdad, sí, Y totalmente de bueno, acuerdo. ok, Julia, bueno, pues un abrazo muy grande. Te agradezco mucho que compartas esto y seguimos en contacto. Sí, claro que sí, porque la voy a estar localizando. Me encantaría tomar una clase. Me Ah, encantaría en algún momento tomar una clase o a lo mejor tener otra sesión. Entonces, pues ahí seguimos en contacto. Y también muchas gracias por tomarme en cuenta. gracias. No, gracias a ti, Julia, y bueno, pues feliz noche. Feliz noche a todos los que nos acompañaron, a Lucy, a Laura, a hay por aquí más. Mineverum. A todos, muchas gracias por acompañarnos y pues nos vemos en otra entrevista, en otra charla para compartir sobre astrología. Que pasen muy buena noche. Hasta luego, descanse. Hasta luego. Bye.